El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que vemos, o sea, el hecho de que Saúl tenía el espíritu de Dios y su comportamiento era acorde al hecho de que tenía el espíritu de Dios. La realidad es que aparenta como que fue un abandono, pero realmente la vida de Saúl lo llevó a que Dios sacara de él su espíritu. O sea, si tú ves, o sea, si vamos a ese capítulo 15, el capítulo 15 hay un poquito más de información ahí, pero si vamos específicamente al 26, Samuel le responde a Saúl y dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. La ida, la partida, ¿verdad? del Espíritu de Dios. Lo que pasa es que a diferencia del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía entrar y salir. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es en nosotros y siempre va a estar en nosotros. Eso es así. Eso es así. Y Rupi, si puedo decir algo, claro. Saúl profetizó un momento cuando estaba con los profetas, pero el que era el que llevaba la palabra de Dios era Samuel, el profeta. Y el pecado de Saúl era que él desobedecía y hacía lo que le daba la gana, porque esa es la realidad. Y como Dios vio que él no podía ser instrumento de él a través de lo que él le decía a través del profeta Samuel, Dios le dijo, no, mi hijo, yo lo siento, pero yo te voy a sacar y voy a buscar uno que sí obedezca porque me ama, haga lo que yo le digo. Okay. Y ahorita vamos a entrar un poquito en la vida de David, porque es importante, yo creo, como parte de esta conversación, antes de hablar, ¿verdad?, de la deidad y el poder del Espíritu Santo y sus características, que conociéramos un poquito más de detalles, ¿verdad?, en términos de una función en el Antiguo Testamento versus otra función en el Nuevo Testamento y aspectos, ¿verdad?, diferentes, pero sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, no voy a decirles que hay un espíritu en un lado y en el otro no, es lo mismo, o sea, lo que pasa es que tenía una función diferente y un propósito diferente, que hay unas profecías que también vamos a ir sobre ellas, las profecías, ¿verdad?, y la intención de Dios detrás de todo. Ajá. Dime. Y si puedo, perdón, llegué ahora y estoy, ¿cómo? Sí. Y eso lo vemos cuando entre el último capítulo del Antiguo Testamento al primero del Nuevo Testamento, dice que hubo un silencio de 400 años. O sea, que Dios dijo, no, voy a hablar y no voy a hablar. Sí. Okay. Eso es así. Es que el pueblo también se lo buscó, pero o sea, el pueblo, ¿verdad?, de Israel también tenía sus situaciones. Ok, bueno, pero vamos a continuar, ¿verdad?, con los diferentes aspectos. Ya vimos, ¿verdad?, primera de Samuel, vimos el aspecto del Espíritu de Dios, que, ¿verdad?, no se queda. En el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, se mencionan 2 veces. Solamente así, que diga Espíritu Santo, y uno de ellos es Salmo 51:11 y en Isaías 63 del 10 al 11. Ahorita Salmos, vamos a entrar en el Salmo 51 cuando estemos hablando de David, pero quiero que sí vayamos a Isaías 63 del 10 al 11, porque creo que esa referencia es importante que la veamos en este momento donde estamos hablando, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y no sé si Jimmy, tú lo tienes. Isaías 63. Fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Entonces vamos a continuar, dice, ¿verdad?, la presentación aquí donde dice Espíritu de Dios, está presente durante la creación. Y el domingo pasado fuimos un poquito, ¿verdad?, fuimos a leer el Génesis
unidos. Y sabemos que desde el comienzo está presente sobre el abismo, ¿no? En el abismo sobre las aguas. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que, ¿verdad? Ahí vemos el movimiento de aire, ¿verdad? Sobre esas aguas y ese poder, ¿verdad? Espectacular. Yo me podía imaginar, a veces yo la creación trato de imaginar y cierro mis ojos y digo, bueno, un abismo es algo que yo no le puedo ver el fondo. No, entonces tú cierras y dices, pues algo que yo no le puedo ver el fondo, pero hay muchas aguas, y hasta me da miedo, porque siento, ¿verdad?, una inestabilidad en el proceso y puedo, ¿verdad?, imaginarme esas aguas en ese movimiento y dando ese orden a las cosas. El Espíritu de Dios es de Jehová y es mediante el cual Dios se hace presente, es un poder, no es una persona, ¿verdad? Luego en el Antiguo Testamento se revela como persona, pero en el Nuevo Testamento los efectos, ¿verdad?, se revelan más como un poder. Pero es como ellos lo entendían, pero realmente el poder es el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo siempre ha sido una persona. O sea, no fue que una vez era un poder, una vez era un viento, siempre fue una persona. Pues lo que como ellos en el Antiguo Testamento, por lo que Dios se le había reflejado hasta ese momento, pues eso es lo que ellos pensaban. Un poder, una fuerza. Okay. Por eso pues me imagino que el es como problema uno es lo que percibía. hay que aclararlo, porque mucha gente todavía hoy en día, en el siglo XX, piensa que es un poder, que es una fuerza, que es un soplo. No. Y eso es erróneo. O sea, yo lo que quiero decir es que se reflejaba, ¿no? O sea, Sí, porque era como venía de momento, ellos lo percibían como un viento. Pero es una percepción de ellos, pues, estaban limitados porque Dios no se había revelado completamente como se reveló luego de Jesús. Y aparte que ya desde el principio, desde la fundación del mundo, Dios tenía un plan y el plan de Dios era que su espíritu se iba a manifestar cuando viniera su hijo amado. Punto. Y eso es todo. En el plan de Dios no estaba el Antiguo Testamento, era cuando viniera. Exacto. Vamos a ver unos datos adicionales del Espíritu de Dios. Y aquí pues vamos a entrar en algunos detalles. El Espíritu de Dios tiene varias referencias y vino como a 150 personas en el Antiguo Testamento. Usualmente era experimentado por líderes, profetas, sacerdotes, pero no en la gente ordinaria. Y como referencia ahí tenemos Génesis 41:38, si podemos ir un momentito ahí a ver esa referencia para entender. 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién está hablando Faraón ahí? ¿De José? De José. O sea que José ya sabemos, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, ¿verdad? No es a cualquiera. Aquí, ¿verdad? José era gobernador de Egipto. Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. El espíritu cayó sobre ellos y pues continuaron profetizando. Pero se quedó ahí. Exacto, eran ancianos. Así que el Espíritu de Dios tiene aspecto de viento poderoso, ¿no? En hebreo se usa la palabra Ruach Elohim, Espíritu de Dios, que significa viento, aliento y espíritu. De las 87 veces que es descrito como viento, se muestra como agente de Dios, agente funesto, mayormente fuerte e intenso, reflejando el poder de Dios. Y vamos a ver el libro de Jueces para ver unos ejemplos. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Así que ya vemos aquí un ejemplo. Si te puedes ver, leer, Ileana, de una vez el 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los
abiezeritas se reunieron con él. Por ahí, si seguimos leyendo, está yendo a la batalla Gedeón, y sabemos, ¿verdad?, lo que pasa luego de esas batallas. Ahora vamos a ver el ejemplo de David, porque, ¿verdad?, pues estamos diciendo y mencionamos a Saúl, que el espíritu, pues, se fue. Estamos viendo ejemplos donde el espíritu va y ahora David, y pues así yo lo entendí, es un caso diferente, bien diferente, porque David es ungido. Vamos, no me voy a adelantar, vamos a ver, vamos a leer 1 Samuel 16 del 12 al 15, 16, no sé si lo tienes, Benjamín. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Así que nada, estamos viendo, ¿verdad?, que durante ese proceso de unción el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, viene sobre David. Así que desde ese momento era jovencito, ¿no? David, o sea, luego es que tiene la pelea contra Goliat. Y yo, ¿verdad?, la presencia del Espíritu de Jehová en David hizo una diferencia completa en su vida, ¿no? El Salmo 51:11 es bello. Es bello, es bello. Pero la verdad que David tiene un arrepentimiento terrible. O sea, y si nos fijamos al principio de ese Salmo 51, dice el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, ¿no? Y si recuerdan todos, ¿verdad? Natán, el profeta, cuando va y le revela a David, como estaba viendo, los ojos de él son abiertos, ¿no? Y entiende todas las cosas. Pero aquí en este momento, David está suplicando, hay una súplica bien específica en ese Salmo 51:11. No sé, Nivia, si tú lo tienes. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. ¿Por qué temía David? ¿De qué temía? O sea, en este momento dado, cuando él está diciéndole tan abiertamente, bueno, si lo leemos completo, podemos entender un poquito más. Estamos yendo específicamente al 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, ahora regresamos, ¿no? El Santo Espíritu sí podía alejarse, ¿no? Salir. Y David temía perder el Espíritu Santo, porque ¿qué era lo que había hecho? Él había quebrantado los mandamientos, ¿no? Y entre los peores que yo puedo decir, homicidio, ¿no? Porque mató a un hombre inocente. Para quedarse con la esposa. Para quedarse con la esposa, imagínate. O sea, todas las cosas que David hizo, y yo creo que en este momento tiene miedo de perder el espíritu. No, es que si David hubiera ido a corte, hubiera sido en primer grado, porque él lo planificó. Sí. Fue con intencionalidad. Sí, se lo imaginó. De las cosas que Dios más le puede afectar de un ser humano es la violación de sus mandamientos, de lo que él manda. Esto es algo que debemos tomarlo bien en serio, ¿no? Porque tiene siempre unas consecuencias, ¿verdad? Difíciles, ¿no? Para la vida de un cristiano cuando tú, ¿verdad?, quebrantas los mandamientos. Las últimas palabras de David en 2 Samuel 23:2 nos declaran que el Espíritu de Jehová había hablado por él y que su palabra había estado en su lengua. Y hay que recordar que yo creo que eso es lo que hacía diferente a David, es que cuando David era pastor, en esas noches que él estaba solito, él le cantaba al Señor, o sea, él ya tenía una relación con Jehová Dios, él lo conocía, y de ahí en adelante, después viene el profeta y lo unge como rey. O sea, Dios conocía el corazón del adolescente porque le cantaba.
Y yo creo que ahí estriba la diferencia entre otros y a lo mejor David. Así que vamos a otros datos importantes antes de que entremos, ¿verdad?, en el detalle de... vamos a ir a las profecías sobre el Espíritu Santo. Y la primera profecía se encuentra en Isaías 11, del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Wow. Tenemos una descripción, ¿verdad?, de el Mesías prometido. La relación entre Jesús y el Espíritu es uno solo, porque es el mismo manifestándose porque tiene el Espíritu Santo. O sea que ahí estamos viendo cómo se va uniendo Jesús con el Espíritu Santo. Sí, y ¿qué tú ibas a decir, Benjamín? A ver si es lo que yo le iba a decir. Lo que pasa es que ahí en el 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahí está, como bien lo han dicho desde el principio y de que hemos intentado hablar del Espíritu Santo. Hablamos de personas diferentes. Entonces, en el caso de él, está diciendo, sí, estamos hablando del Mesías, pero sobre él va a venir el Espíritu de Jehová. Sí, no, eso de la Trinidad es un poco difícil de explicar. Yo entiendo, me gustó mucho la explicación esa de el H2O, que es el agua, en 3 estados diferentes, pero estamos viendo que son entes independientes. Personas independientes, pero no entes independientes. Me sigues, o sea, sí es lo mismo, pero sí. Pero no es lo mismo. Sí, yo sé que todo es parte de una sola cosa, pero y todo, es que lo del Espíritu Santo es tan difícil de representar gráficamente, porque estamos nosotros en nuestro mundo material de ver una cosa indivisible o una cosa con varias partes distintas, pero no podemos entender que una sola cosa sea 3 cosas independientes, pero a la vez esas 3 cosas independientes sean la misma cosa. Por eso es que Pablo dice que tenemos que renovarnos por medio de la transformación de nuestra mente. Es uno de los conceptos más difíciles. Mira cómo te lo voy a poner, tal vez así lo puedes ver, porque yo también se me hace un poquito difícil, pero el concepto hay que realmente entenderlo. Pero tú tienes un espíritu, ¿no? Si yo fuera a sacar tu espíritu de ti, ¿seguiría siendo Benjamín? Me muero. No, y sigue siendo Benjamín, ¿no? Pues entonces es similar, ¿no? O sea, sigue siendo Benjamín. Benjamín es Benjamín. Lo que pasa es que pero Benjamín tiene que tener las 3 cosas para que sea Benjamín. No, exacto, pero es para que lo vean en términos del concepto, ¿verdad? De espíritu versus, ¿verdad? Cuerpo. O sea, yo sigo siendo la misma persona. 2 cositas. Hay que recordar que Jesús, cuando empezó su ministerio, él era hombre, el Espíritu Santo es el que le da el poder, entonces él era hombre y en ese momento es que el Espíritu Santo es como como decir el Pentecostés de Jesús, si se puede decir algo así, porque él era como nosotros. Tú eras 100% hombre y 100% Dios. Bueno, 50-50. Pues 100%, pero tenía que venir porque él es el que nos enseña. Ahorita yo voy a ir sobre las referencias desde su nacimiento hasta Juan el Bautista, y yo creo que nos va a ayudar a verlo. Pero lo otro que yo quería decir es que la primera profecía del Mesías es en el capítulo 9 de Isaías. Continuamos con las profecías. Sí. Amén. Vamos a continuar y luego, porque va a haber dudas, tú sabes, ¿verdad? Sin duda. Vamos a estar como 10 semanas mínimo. Es un tema. Pero es que es poco a poco vamos a ir aclarando. Es importante. Que no vamos a poder ir a lo que queramos, pero aprendemos.
Amén. Sí. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Aprender. Ok, bueno, Ezequiel profetizó que Dios daría su espíritu a su pueblo para quitarle los corazones de piedra y cambiarlos por corazones de carnes obedientes a Dios. Y eso está en Ezequiel 36, del 26 al 27. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así Amén. ha dicho Jehová el Señor. Os Sí, daré corazón nuevo y 26. pondré espíritu nuevo delante de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Okay. Ahí está hablando del Espíritu Santo que Jesús nos dejó. Eso es así. Por lo tanto, por eso es bien, Y ya no está. esta profecía es bien importante, porque va, o sea, recuérdense el pueblo, o sea, hay que ver el pueblo de Israel y todas las cosas que ha cometido y cómo ha endurecido su corazón. Y esta es una profecía de lo que, ¿verdad? Lo que Dios quiere para su pueblo. Quiere quitarles esos corazones de piedra y cambiarlos. Y ahí es donde viene esa promesa del Espíritu Santo que va a hacer que nosotros, ¿verdad? Somos su reino. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, el beneficio de todos tener el Espíritu Santo. O sea, el beneficio que tenemos nosotros como cristianos es fenomenal. O sea, Estamos mejor que los discípulos. Sí, definitivamente. Bueno, de lo antes de ser exacto. Porque ellos escuchaban a Jesús y no entendían nada realmente. Por lo tanto, ¿verdad? Y no le creían tampoco. No, y digo yo, ¿verdad? El regalo, porque nosotros vemos, ¿verdad? Jesús, sí, murió por nuestros pecados, es uno de los regalos magníficos. Pero el regalo del Espíritu Santo, que muchas veces no lo vemos así como que nos lo regaló, pero es un regalo porque Él nos dijo, me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo, porque Él sabía lo importante que iba a ser el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, convencer al mundo, para que nos dirigiera, para que esa iglesia que comenzó pudiera ir a todos los lugares donde llegó y que el evangelio hubiera llegado a Puerto Rico. Porque si hubiéramos tenido la iglesia de los fariseos que estaban todos peleando por ciertas cosas, no hubiéramos llegado, ¿verdad?, al nivel de poder, ¿verdad? Spread the word, evangelizar. Así mismo es. Bueno, voy a seguir con las próximas referencias. El Espíritu Santo sería derramado sobre la gente en el día de Pentecostés, cuando se inicia la iglesia. Es una persona y es parte íntima de tu vida y la mía. O sea, no podemos verla pasar. De hecho, de que íntimamente el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros para guiarnos. Es la promesa dada por el Padre y el Hijo a aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo te incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y también le capacita. El Espíritu Santo da poder y guía a los seguidores en la misión que debían cumplir. Y podemos ahí entrar un momentito al libro de Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que aquí vemos el rol del Espíritu Santo, ¿no? Sabes bien claramente, está mandando a la misión de llevar a Bernabé y a Saulo, ¿no? O sea que él tiene una acción, es un verbo activo en la parte de llevar la palabra y de a dónde iba y cómo iba a ser llevada a través del mundo. Pero es como un comando, ¿verdad? El Espíritu Santo está ahí para darte los comandos, para darte dirigirte, las coordenadas, para decirte por dónde es. Es eso, porque prácticamente yo considero que sin el Espíritu Santo, solamente con haber creído,
No, espérate. Con creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador y todas estas cosas, eso sí es importante para la salvación, pero para agradar a Dios, tú no puedes agradar a Dios sin el Espíritu Santo. O sea, el ser humano en su solamente ya salvo, es que se supone que cuando tú eres salvo, tú recibes también el Espíritu del Señor, pero si tú no dejas que ese Espíritu actúe en tu vida, tú no puedes agradar a Dios. Pero ese es el fruto del Espíritu, lo que se produce en mí. Porque lo que pasa es que en este versículo particularmente hay un comando. O sea, si él hubiera decidido, yo no voy a hacer caso, pues no le hace caso y está adelante. Pero estaba dentro de su corazón cumplir con lo que el Espíritu le estaba diciendo, porque quizás era más consciente de que sí, estoy recibiendo un comando, una orden divina. Y recibir esas órdenes me van a llevar a donde el Señor quiere que yo llegue. Acuérdate que Saulo tuvo una experiencia que nadie tenía, como el Señor se le presentó, como él se quedó ciego, como él vio, él supo quién era Jesús en ese momento. O sea, que lo que había en su espíritu era más y más, yo quiero más, y como dice el corito, yo quiero más y más de Cristo. Eso era lo que había en el corazón de Saulo en ese momento. Es que mi hija, todavía no era Pablo. Lo que hay en el corazón de Saulo es lo mismo que hay en el tuyo y en el mío. O sea, tú hablas como si fuera una cosa espectacular y única y wow, qué asombroso. Es lo mismo que tú tienes, lo mismo que yo tengo. No. Lo que pasa es que es el mismo espíritu, pero tú tienes que ser obediente para que entonces se manifieste. Porque él vio una dimensión diferente. A eso es lo que yo llego. Pero de todas maneras, porque tú tomas la decisión de obedecerle, porque eres más consciente de eso en el transcurso, como tú lo eres consciente, que ya cuando tú hablas de conciencia, ya me está dando a mí una responsabilidad, porque la conciencia no viene de Dios, es mía. Entonces ya yo tengo que ser más consciente de que eso está allí, de que ese espíritu está allí, porque no puedo andar por ahí jugando la paja pinta, ¿ves? Paseándome por el mundo, porque si no soy consciente de que ese espíritu está allí, entonces no lo voy a obedecer. Entonces yo tengo que obedecerlo, dejar que se manifieste para agradar a Dios, porque si no, no puedo agradar a Dios, por mucho bien que yo haga. Pero yo no sé. Estamos bien, pero vamos a continuar, porque si no, pero déjame, le estamos quitando el trabajo a los otros. Un detallito nada más, porque él dice que la conciencia es mía, pero en la escritura dice que yo tengo la mente de Cristo, o sea. Si tú eres obediente y te dejas guiar por el Espíritu Santo, a la larga tu conciencia es la misma conciencia del Espíritu Santo. Exacto, porque es la mente de Cristo lo que te... Bueno, pero es cuando llega a un nivel de aceptación y entrega total. Pero eso vamos a ir discutiendo porque son... Maestra, sigue usted. No nos quedamos ahí. Sí, no, Benjamín, te voy a decir algo y no sé si es que Dios me lo pone en mi corazón, ¿verdad? Para decirlo. Dale. ¿Verdad? Pero cuando tú tomaste la iglesia, fuiste a la iglesia de Puerto Nuevo y tú tomaste el liderazgo de los niños y tú hiciste cosas que nadie había hecho, sabiendo que parte de lo que hiciste no es porque sea Benjamín, es porque el Espíritu Santo... no, en eso estamos claros. Exacto, por eso. Entonces digo yo, ¿verdad? Porque el hecho de que, o sea, Saulo tenía una función, o sea, Pablo, y Dios lo llevó con una función porque tenía unas características específicas para la labor que Dios tenía para que él hiciera. Era parte fundamental ¿verdad? De que la palabra de Dios se llevara a todos estos pueblos que si no, ¿verdad? Estaban matando a la iglesia. Él mismo estaba matando a la iglesia, ¿no? Y entiendo que eso es parte ¿verdad? De la razón por la cual Dios lo usó con unos aspectos específicos. Cada cual, el que esté en las funciones más pequeñas de la iglesia, puede tener el mismo impacto, ¿verdad? Que tiene, porque el Espíritu Santo conoce y sabe a quién voy a mandar y quién va a hacer esto, y no te va a mandar a ti a hacer algo, porque mora dentro de ti y sabe las características tuyas. Entonces, va a usar esas características al favor de la iglesia.
porque es esto. Yo entiendo que esta es la función, es establecer el reino. Sí, es como le pasó a, no sé si lo vas a hablar más adelante, a Bezalel, ¿sabes? Cuando estaban construyendo el tabernáculo, Bezalel, el Señor le puso en él su espíritu para poder que él pudiera desarrollar todo ese talento que tenía en la orfebrería y pudiera trabajar todas aquellas cosas para embellecer el tabernáculo del Señor. Pero yo en eso sí estoy claro, no eres tú en tus propias fuerzas, es el Señor que te da la creatividad y todo viene de Él para poder entonces agradarle. Entonces, vuelvo y repito, es que tú abres la puerta para que entonces ese espíritu pueda manifestarse, porque al fin y al cabo tú no estás buscando el aplauso de la gente, tú estás buscando que el Señor se manifieste y toda la honra y la gloria es para Él, ¿no? O sea, todo esto es para que la gente afiance más su fe y vea que este es el Señor trabajando a través de uno. Por eso es que somos instrumentos, ¿no? Sí, sí. Pero es el espíritu, ¿no? Como bien Claro. tú quisiste acotar. Sí, ¿verdad? El hecho de que no es pura casualidad, sino que detrás de todo hay un plan. Y tal vez había unos niños ahí específicamente que necesitaban de Benjamín en ese momento, y nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabía, y Dios dijo, yo necesito utilizar en este momento para poder llegar a esas criaturas, ¿verdad? Y es que Dios es maravilloso, ¿no? Pero vamos a la parte de las referencias, perdonen, yo creo que está, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito más a la parte de María. María concibió del Espíritu Santo, y vamos a ver esas referencias otra vez de Mateo 1:18, y luego vamos a ir a Lucas 1:35. Entonces vamos a ir a Mateo 1:18. 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Okay. Así que la concepción es, ha concebido del Espíritu Santo. Vamos a ver Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que tenemos, ¿verdad?, ambas instancias, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que, ¿verdad?, ahí tenemos el anuncio de nacimiento, y sabemos, ¿verdad?, que esto también fue confirmado en Mateo a José. Nos los dice, yo lo voy a leer, dice, diciendo, Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, estamos hablando de José que está pensando, he aquí un ángel sí, me imagino lo difícil que tiene que haber sido este momento en la vida de José, porque pues esto no se ha visto y nunca lo hemos vuelto a ver, que alguien dé a luz sin haber tenido un esposo. Y le dice, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que esas noticias para José, imagínense. Y para José el concepto del Espíritu Santo no existía. No, exacto. Ahora, bueno, yo entiendo que, ¿verdad? No sé, tendríamos que ir a las traducciones anteriores, ¿verdad? A ver cómo lo escribió, ¿no? Mateo en términos de hebreo, ¿no? Porque Mateo pues escribe en hebreo, cómo hizo la traducción. Yo lo puedo buscar. Sería interesantísimo, Blanquita, de verdad que sería bien interesante. Pero lo escribió en hebreo, pero se escribió realmente en griego. En griego. Por eso, en logos calogos. Pero lo que yo te digo es que es un concepto que para nosotros es difícil entender eso del Espíritu Santo. Imagínate para José y el mensaje que le está dando. O sea, solamente por fe, por creer en Dios. Porque conocía la palabra del ruach,
de Dios en el Antiguo Testamento y como tú dices, por fe lo creyó. Amén. Porque era un concepto sumamente más Incluso, difícil para él. si conocía las escrituras, como está diciendo Blanquita, por ahí es donde viene su conocimiento, porque la profecía La de profecía. Isaías ya decía que vendría por ahí. O sea, yo creo que ahí como que eso le tiene que haber clarificado, ¿no? El hecho, y habla del Espíritu Santo también en la profecía. Así que pues interesante, ¿no? Conocer. Ahora, Zacarías también recibe un anuncio de un ángel del Señor, ¿verdad? Y estamos hablando que Gabriel le da el anuncio a María y Gabriel también pues le da el anuncio a Zacarías, que tendría un hijo y que este sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahora, hay dos diferencias. Vamos a leerlo primero, Lucas 1:15. Mira, yo lo tengo. Ok, léelo. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Wow. Así que yo cuando lo leo, porque fui poniendo cada uno de los versículos y fui entendiendo, ¿verdad?, cómo el plan de Dios puede ir de tal forma, que, ¿verdad?, las cosas van ocurriendo paso a paso. Primero, ¿verdad?, realmente Zacarías y Elizabeth reciben este anuncio antes de María, porque sabemos, ¿verdad?, que nace ¿verdad?, Juan. Nace antes, ¿verdad?, de nacer Jesús. Así que recibe ese anuncio que tendría, ¿verdad?, y estaría lleno del Espíritu Santo. Ahora, si comparamos a Jesús con este anuncio de Juan, en el caso de Jesús, María concibe y sabemos que es por obra, esa concepción es obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros yo que soy científica, o sea, la ciencia, y digo, el poder de Dios es tan grande, ¿verdad? Porque tú necesitas la unión de la información genética que viene del padre, que viene en el espermatozoide, se une con el óvulo y ambos completan la información, ¿verdad?, genética del feto, que va a empezar a reproducir todas sus células y cada célula va a tomar, ¿verdad?, su aspecto, su diferenciación en ese cuerpo. Y entonces, ¿verdad?, este proceso de concepción, pues es totalmente diferente, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos, sino que aquí, pues, la información genética, ¿verdad?, vino, ¿verdad?, fue por milagro del Señor. Pero entonces, en el caso de Juan, pues es diferente. Juan el Bautista es diferente porque a la edad avanzada de Elizabeth con Zacarías sí tienen un hijo. Ahora, lo que le está diciendo, ¿verdad?, es que sería lleno desde el vientre de su madre. Entonces, vamos a ir a ese momento y ese evento. Cuando el Espíritu, bueno, es que es maravilloso, te lo digo yo. Anda, da el brinco. Porque la verdad que es maravillosa esta parte de la lectura que se encuentra en Lucas 1:17. 1:20. No sé, Iliana, tú lo tenías ya, ¿verdad? Te habías leído, si quieres leerte el 17. Ok, ¿me escucha? Sí. Sí. Ok. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y perdóname, esta era la parte donde está diciendo, ¿verdad?, cuál es el plan, por qué. Porque iba a lograr esto del Espíritu Santo dentro de Juan el Bautista. Pero la parte de cómo se llena del Espíritu Santo está en Lucas 1:41. Ok, busco el 41 entonces. Si quieres, léete 39, 40 y 41 para que tengamos la idea completa. Ok. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Wow. ¿Y leo hasta dónde? No, hasta ahí. Así que vemos, ¿verdad?, el proceso, ¿verdad?, donde cuando ya sabemos que, ¿verdad?,
Jesús está en la barriga de María. Y en ese saludo, ¿verdad? Cuando salta en el vientre, o sea, el bebé. Y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Así que es maravilloso, ¿verdad? El evento como tal. Zacarías fue lleno del Espíritu y profetizó en Lucas 1:67, que entonces la profecía de Zacarías, que la pueden ver, empieza el 67, dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y ahí, ¿verdad? Pues podemos, no vamos a leer. Era mudo. Exacto, de ahí, exacto, queda mudo completamente. Porque no creyó. Porque dudó. Si no hubiera dudado, no me hubiera podido seguir hablando. Pero también era un propósito que Dios tenía sobre todas las cosas, porque cuando recupera su voz, pues entonces también la gente dice, wow, se quedan todos maravillados con lo que había sucedido. Ok, pues vamos a la doctrina de la Trinidad. Y aquí es donde, ¿verdad? Bueno, Jimmy, si quieres, pues me puedes ayudar luego a tratar de ponerlo aquí. Ok, vamos aquí a el concepto de la Trinidad. Concepto bíblico, que realmente si usted busca Trinidad no lo va a conseguir, pero usted puede ver lo que es la Trinidad dentro de la Biblia, ¿no? Y expresa el carácter dinámico de Dios. Y esta figura representa el concepto de la Trinidad, que ¿verdad? En Deuteronomio 6:4 sabemos que solamente es un Dios, aquí no son muchos dioses, porque si no, pues nosotros seríamos, ¿verdad? Politeístas, sí, exacto, pero no lo somos, nosotros servimos a un Dios, o sea que en esta figura, en el centro, usted puede ver a Dios, que es el centro de todas las cosas, ¿no? Y podemos ver las funciones que tiene Dios dentro del concepto de la Trinidad. No le llamen funciones. Funciones, bueno, pero es que es mejor, así se conoce, ¿no? Más fácil. No son personas. Bueno, personas. Lo que pasa es que... Porque es que son las palabras que usan, por ejemplo, los testigos de Jehová y otra gente, llamarle funciones, propósitos, ¿sabes? Ajá. Okay. Es mejor decir personas, que es lo que son. Pero manifestación. Sí, lo que no quiero es que en algún momento vayamos a hablar, o representaciones, ¿verdad? Y vayamos ¿verdad? A decir que yo tengo mi Dios, o sea, el Padre, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, y que cualquiera se lleve el concepto de que son tres personas, cuando realmente es una misma persona haciendo la función, pero vuelvo otra vez a la función, o sea, en representación. Manifestándose. Exacto. Exacto. Mira, Rupi, sí, adelante. Y eso lo vemos en el libro de Juan como Jesús, él representa, o sea, él todo el tiempo está explicando esa unicidad que hay entre el Padre y él, o sea, él todo el tiempo, eso es lo que le está enseñando. El proverbio principal de Juan es ese. Sí, y lo tengo algunas de esas referencias aquí para que las veamos, pero quería que nos enfocáramos un poquito en la figura y viéramos, ¿verdad? Padre es Dios. Ajá. Pero que el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Hijo no es Dios, no es Padre. El Hijo es Dios. Son personas diferentes. Ajá, y el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es Dios, el Hijo no es Padre y el Padre no es Espíritu Santo. Así que el concepto, ¿verdad?, de Dios siendo el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Y aquí pues yo creo que es la mejor forma de poderlo entender. Sí, porque Trinidad significa 3 en 1, básicamente. Okay, exacto, 3 en 1. Cada miembro de la Trinidad comparte la misma naturaleza de ser Dios, pero no todos tienen las mismas funciones. Y por eso este concepto lo había sacado de una de las predicaciones que estuve leyendo, donde te dice, o sea, es la naturaleza, pero no tienen las mismas funciones. Y cuando hablo de la función, pues el Hijo, ¿verdad? Pues
vino para morir por nuestros pecados, pero regresó. Y el Espíritu Santo pues tiene otra función dentro de Otra labor. otra labor. Pero los trataban al unísono. Exacto, Jimmy, sí lo sabemos. Por Sí, pero es eso. que son conceptos que hay que aclararlo, porque es que si no podemos desviarnos sin darnos Sí, cuenta. pero Sí. puede ser bien confuso para alguien si como tú se lo expliques, puede ser aún más confuso y no comprensible, porque es que es tan difícil Ujú. ponerlo en palabras y no sé, O sea, es que nuestra mente finita no cabe Exacto. conceptos realmente. Y si vemos Jesús, Por fe. cuando Jesús nos enseñó a orar a sus discípulos, él dice, cuando oren al Padre en mi nombre, ahí vemos, tú sabes que él dice el Padre, o sea, es uno, en mi nombre yo soy el Hijo, pero a la vez son uno, porque eso es lo que te está enseñando en Juan. Ujú. Muy cierto. Vamos a ir a ver esas referencias de Juan, empezando con, ¿verdad? El verbo y Juan 15:16. Vamos un momentito a ellas. Juan 1, el 1 y el 14. El 1 y el 14, si alguien lo tiene. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 ¿El dice, verbo? y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquí estamos totalmente convencidos, ¿verdad? Dios y él es el Hijo. Y es el Padre. Dios es el Padre. Así que, ¿verdad? En estas referencias lo tenemos claro. Y si vamos a Juan 15:26, Lo tengo. Ajá, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. De mí. Así que claramente aquí sí me dice, ¿verdad? La relación entre uno y el otro, pero sigue siendo el mismo Dios, ¿no? Sí, Señor. Así que yo creo que este es el versículo clave para cualquiera que nos cuestione sobre el concepto de la Trinidad. Este versículo es clave para la defensa del concepto de la Trinidad. Y primera de Juan 5:7, los tres dan testimonio. Así que vamos a ir un momentito ahí. De Juan. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que, ¿verdad? Ahí queda más claro todavía. Así que esos dos versículos tenemos que mantenerlos cercanos a las discusiones que ocurren en los testigos de Jehová. Son parte de los que no creen en que el Hijo es parte. Así que, ¿verdad? Ellos no tienen los mismos principios o fundamentos que tenemos nosotros sobre la doctrina de la Trinidad. Y la Trinidad es fundamental porque lo que nos diferencia a nosotros de otras religiones es la Trinidad realmente. Exacto. Entonces, esto lo quería compartir porque hay que tener cuidado con las desviaciones del concepto de la Trinidad. Entonces, tenemos el triteísmo. Enfatiza la diferencia de la deidad al punto de que la Trinidad se ve como tres dioses separados o politeísmo cristiano. Los mormones, eso creen. Ajá. Que son tres seres aparte. Yo pienso que a lo mejor se agarran de que Jesús decía, yo hago lo que veo que el Padre hace y digo lo que veo que el Padre dice. Entonces,
eso establecía como que esta diferencia, pero entonces más adelante él está diciendo, no, pero es que el que me ha visto a mí ha visto el Padre, y yo y el Padre somos uno, o sea, y a lo mejor de ahí es que se agarran para decir que no son uno, que son diferentes. O sea, en eso de que él hablaba siempre del Padre, porque era una unidad, o sea, la relación de él con su Padre es Y los testigos de maravillosa. Jehová, pues entonces piensan que Jesús es una creación de Dios. O sea, que fue una criatura. Por eso ya dice que es el primogénito. Bueno, ellos lo ven como un hombre, cualquiera. No, ellos lo ven como una creación de Dios. O sea, Dios creó a Jesús, ellos dicen. Bueno, nos creó a Por nosotros. eso es que engañan, porque cuando tú ves que hablan de Jesús, pues te suena bien, o sea, te suena bien todo. Sí. Pero realmente Jesús que ellos están hablando es otro. Exacto. Pero que engañan por eso, porque si tú ves todas las cosas que ellos escriben, hablan de Jesús a todo lo que da. O sea, Sí, tratando de buscar el convencimiento de aquellos que no entienden. es engañar. El unitarianismo excluye el concepto de diferenciación y se concentra solamente en el aspecto de Dios Padre. Aquí lo importante es el Dios Los Padre. judíos. Y Cristo y el Espíritu se ubican en categorías inferiores y menos divinos. O sea, no tienen el mismo nivel. Están los judíos, están los trajes bien. ¿Cuáles? Porque según mi profesor, el concepto para los judíos, ellos son uno solo. O sea, exacto, ellos no son tripartitos como nosotros, ellos no son espíritu, alma y cuerpo, ellos son espíritu, nada más. Y entonces, por eso es que se le hace difícil esa diferenciación. No, por eso el Mesías que ellos esperaban no es el Mesías que ellos, o sea, el Mesías que vino no es el Mesías que ellos esperaban. No. Y por eso entonces no lo aceptaron. Qué difícil. No lo vieron. No lo entendieron. No. Pero bien a nivel material, a nivel carnal. Un espíritu. Exacto. Ok. El Espíritu Santo es parte integral de la Santa Trinidad. Y aquí podemos ver el concepto del bautismo, la presencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo en el bautismo, en la iglesia, y la presciencia. Así que vamos a ver esos diferentes referencias, si las podemos dividir. No sé, Benjamín, si tú puedes coger la primera, Iliana, si tú puedes coger la segunda, la tercera, Blanquita, si tú la pudieras coger. Okay. Coger la tercera, y Nivia o Jimmy la cuarta. Así que vamos con Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Así que desde el proceso del bautismo ya vemos la presencia, ¿verdad?, del bautismo por los tres. Tres como uno. Y vamos a la iglesia en 2 Corintios 13, 14. Ok, 2 Corintios. Ok, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esa es la bendición, ¿verdad?, que recibimos en la iglesia. Esa es la que usaba Torres Escobar. A mí me encantaba. Y a veces no se escuchan estas bendiciones. Pero así mismo es, ¿verdad? Los tres bendiciendo la iglesia y su presencia. Vamos a ver la presciencia. Ese Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia. Sí, estoy bien, ¿verdad? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ok.
Así que ahí estamos viendo, ¿verdad? Referencia a esa deidad, no ese poder, ¿verdad? Y ahí está la Trinidad. De la No Trinidad. es presencia, es presciencia. No, exacto, es presciencia. Presciencia. Presciencia, sí. Y presciencia es sinónimo de poder, ¿no? Dame, yo la había buscado, dame es conocimiento de las cosas futuras, perdonen. La presciencia es el conocimiento de las cosas futuras. Así Ahí como que la S está de más, porque sería como la presciencia. No sé. No, pero se escribe así, Sí, sí. presciencia, no sé por qué. Nombre femenino, conocimiento de las cosas futuras. Teología. Ok, bueno, pues entonces vamos a la salutación a las iglesias, a las Qué 5 lindo. iglesias, que esto lo habíamos estudiado ya, ¿verdad? Pero vamos a repasar. Apocalipsis 1 del 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén, aleluya. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Amén. Esa es la salutación y la presencia, ¿verdad? También. Así que es importante reconocer que el Espíritu Santo es un maestro que facilita la comprensión por parte de los discípulos y de nosotros. Es enviado del Padre y el Hijo. Y Juan 16:15 nos dice que el Espíritu toma lo que es de él y lo da a conocer a los creyentes. Vamos a ir a Juan porque me parece también que es un versículo que Lo que es de Jesús. si quieran verla discutir el 16:15. Bueno. Dice, sí, dice así, yo lo voy a leer, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío y lo hará saber. Así que aquí tenemos, ¿verdad? ¿Verdad? Está hablando sobre la obra del Espíritu Santo y es Jesús hablando sobre, ¿verdad? El Padre. Y diciendo, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que también es parte, ¿verdad? Toma lo que es de él y no lo va y lo da a conocer a los creyentes. Exacto. Porque lo Pero desde el 13. una cosa, pero también establece como una jerarquía, porque como quiera siempre pone al Padre primero y al Hijo obedeciendo al Padre. O sea, sí son son la misma persona, pero al momento de manifestarse, por lo menos aquí, yo veo que sí hay una jerarquía. O sea, yo tengo algo que es mío, me pertenece, pero yo no lo agarro y lo reparto porque yo quiero. No, él lo va a agarrar, que eso es mío, y él lo va a agarrar y él lo va a dar a conocer. O sea, ya si lo quiero hacer a través de mí, está bien, ok, fine, yo me someto, pero siempre es sometido porque me da la sensación, o me corregirán si me equivoco, sigue habiendo como una jerarquía. No puede haber jerarquía, pues si hace jerarquía, entonces está diciendo que hay 3 dioses. Pero es que todos están de acuerdo en lo mismo. Por eso no hay jerarquía. O sea, tú puedes decir que Jesús es menos Dios que Dios Padre, o que el Espíritu Santo es menos Dios que Dios Hijo. Los 3 son Dios. Iguales. O sea, hay una equidad entre ellos 3. Exacto. El pensamiento es el mismo. Ok. También pasa que la visión, la influencia del Antiguo Testamento es tan fuerte, ¿verdad? Que siempre hay el Padre como la cabeza. Ok. Entonces todavía nos queda eso en el pensamiento, como que el Padre es la cabeza, el Hijo cumplió lo que el Padre le dijo, y el Espíritu Santo puede estar por ahí dando vueltas. Quizás Jesús lo dice de esa manera para darle a entender a los discípulos que es el mismo. O sea, que no es uno que viene con otra agenda,
sino que no es una idea de él. soy yo mismo que él viene con lo mío, yo mismo. Sí, yo creo que si leemos desde el 12, tal vez la clarifica un poquito más, porque dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Igual que nosotros, hay cosas que Podemos no, entender. no va a ser fácil entenderlo, no va a ser fácil. Creo que por eso él habla de la forma que habla. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo creo que hay un juego de palabras ahí, tratando de decirte lo que te estás diciendo, Blanquita, lo que Jimmy dice, es lo mismo. Soy yo. Es lo mismo, soy yo vine, me hice, regreso, dejo. O sea, yo quería comentar algo. Yo que quiero aclarar es que el Espíritu Santo es el que nos presenta a Jesús, y al presentarnos a Jesús está presentando a Dios a la misma vez. Exacto. Mira, Rupi, una vez yo fui a una clase de escuela bíblica cuando chiquita, no hace mucho, y entonces... Sí, porque ya siempre ha sido bajita. Sí, qué bueno, aclaración. Entonces, fíjate, estaban hablando del Espíritu Santo, yo me estaba acordando ahora. Y lo que pasa es que, obvio, nosotros es como dice Pablo, que ahora vemos por espejo y luego veremos cara a cara y lo podremos entender. Pero esta persona, pues, cogiendo un ejemplo para poder nosotros humanamente entender, es como si yo dijera, por ejemplo, coge de ejemplo a Nibia. Y Nibia es hija, Nibia es esposa y Nibia es abuela, por coger 3 funciones nada más, 3 manifestaciones, como estamos hablando. Entonces, uno que lo está viendo de afuera, cuando uno la ve a ella en el rol de hija, uno espera unas conductas que se van a manifestar como hija, pero no van a ser las mismas conductas y su misma forma de proceder con el esposo, que no van a ser las mismas con sus nietos. Pero yo no puedo sacar ni mi abuela sola por ahí, porque lo que pasa es que ella no sería abuela si no es hija, si no es... Sí. Ni madre. Te fuiste. Te fuiste, Ileana también. Sí. Pero me encantó, eso me gustó. Cómo lo puso. Muy bien. Sí, claro, Sí, está bien genial. entendible. No te escuchamos, Iliana. Ileana. Te fuiste. Audio. Gana hacia aquí. Iliana. No te oímos. ¿Me oyen ahora? Repite Que estaba entrando una llamada. Da rewind. los últimos 3 minutos, repite. Repite desde que dijiste Nibia. Ok, mira. No, de ahí no. Sí, Eso sintió yo. Nibia como hija, Nibia como esposa y Nibia como abuela. Claro. Ok, pues entonces yo que lo veo desde afuera, yo digo, ok, yo veo a Nibia cuando esté en su manifestación, que es la palabra que estamos usando para no usar función. En su manifestación como hija, yo espero unas conductas de Nibia. Y ella va a proceder de una forma como hija, pero la manifestación de ella y su proceder como esposa no van a ser las mismas que como hija, ni Claro. tampoco van a ser las mismas como abuela. Pero yo no puedo sacar y decir Nibia, abuela, tal aparte, porque es que para ser abuela tuvo que haber sido esposa y madre y tuvo que haber sido hija porque nació. O sea que yo no la puedo separar de sus 3 características, vamos a decirlas así, de sus 3 características que tienen funcionabilidad diferente, aunque están dentro de ella misma. Sí. Que si yo se lo voy a explicar a un niño chiquitito, pues entonces no lo va a entender. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una forma de proceder y de características que tal vez son espirituales y sentimentales, que van mucho más allá. Por eso la imagen que nos puso ese maestro en ese momento, pues era buena porque decía,
contra, pues entonces Dios tiene esas tres manifestaciones, están dentro de él mismo y no las puedo separar, que no puedo decir que Dios está por un lado y que Jesús está gobernándose por otro y el Espíritu Santo por otro, porque la esencia de ellos está en uno nada más. No sé si me entendí. Sí, no, clarísimo, clarísimo. Por eso ella usó muy buen ejemplo, excelente. Buen ejemplo a nivel tuyo, ¿verdad? De esa edad. Sí. Igual que todavía nosotros no entenderemos todo hasta que nos lleguemos a la presencia Exacto, de Dios. hasta que veamos a... Como ese Pablo, estamos mirando por espejo todavía. Exacto, y nuestra vida es una continua, porque yo opino que aún estando en el cielo con el Señor, con Él eternamente, Él es tan inmenso, por utilizar esa palabra, que vamos todos los días a aprender, todos los días no, en esa eternidad de Dios vamos a aprender siempre de Él, porque yo creo que Él nunca va a dejar de sorprendernos. Pero lo vas a entender mucho mejor. Claro, definitivo. Hermoso, estuvo muy bueno. Bien. Bueno, pues las cualidades, ¿verdad? Las conocemos. Son la cualidad de omnisciencia, que todo lo conoce. La cualidad de omnipresencia, que Dios está en todas las partes, y la de omnipotencia, que Dios tiene todo el poder. Así que en la parte de omnisciencia, que es que todo lo conoces, las cosas que Dios ha preparado nos son reveladas por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo todo lo escudriña. El Espíritu de Dios puede saber las cosas de Dios, y Jesús nos indica en Juan 16:13 que nos haría saber todas las cosas que habrían de venir, que ya se la habíamos leído, pero vamos a ir a 1 Corintios 2, del 9 al 12. Vamos a leer esa porción bíblica. Primera de 1 Corintios 2, 2. del 9 al 12. Del 9 al 12. Yo lo tengo, si quieres, por yo favor, lo sí. puedo leer. Ok, 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Ay, qué lindo! Hermoso, ¿verdad? Muy bonito. Hermoso. Así que, ¿verdad? Dios todo lo conoce y nos ha dado, ¿verdad?, el Espíritu Santo para ayudarnos en esa porción de conocimiento. Y pues la parte de omnipresencia, Dios está en todas partes. Así que el Salmo 139 es un ejemplo bien claro, ¿verdad? ¿verdad? Yo no puedo huir a ningún lado porque Dios está en todas partes. Así que no nos podemos esconder de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, los hijos de la luz, y Dios nos ha dado su Espíritu y este permanece en nosotros. Así que, ¿verdad? Voy a brincar a los últimos dos bullets, que es el Espíritu Santo mora en nosotros, Romanos 8, del 9 al 11. Si alguien lo puede leer, por favor. Y el otro es Primera de Juan 3:24. Sí, no sé si Benjamín, tú puedas conseguir el primero. Sí. Romanos 8, del 9 al 11. Sí, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu
vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos Amén. mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén, amén. Digo, No, está, bueno, el 12, te faltó el 12. así que Perdón. hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Sí, no, él hasta el 11. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. O sea, el Señor. Así que esta parte, ¿no? Este capítulo 8, viviendo en el Espíritu, si tienen un tiempito, ¿verdad? Lo pueden leer porque tiene muchas partes importantes, ¿no? Para que sepamos, ¿verdad? Y podamos entender un poquito más del Espíritu Santo. Y la omnipotencia de Dios, Dios tiene el poder, ¿verdad? Y Job 33:4 lo que nos dice, ¿verdad? Que fuimos creados con el soplo de la vida. Y lo vimos, ¿verdad? Adán, cómo fue creado, y ese soplo de vida, ¿verdad? Esa potencia de Dios que solamente con un soplo te puede dar la vida, pues sabemos, ¿verdad? Que todos, desde la creación hasta el final, el poder de Dios es inmenso. Amén. Y tiene todo. ¿Qué? Amor. Ajá, ¿iba a decir algo, Blanquita? No, iba a cantar un corito. Es que me estoy emocionando porque Sí, sí. es tan hermoso todo, tan No, bello. no, es que Dios es tremendo. Bueno, y todo hecho con una perfección. ¿Okay? La igualdad y la eternidad, vamos a ver estas últimas dos referencias. Yo creo que ya estoy casi terminando, pero para no dejarlas para el próximo y darle el espacio a Benjamín, vemos la igualdad en la divinidad. Y eso está en Hechos 5, del 3 al 4, y la eternidad del Espíritu Santo, que se encuentra en Hebreos 9:14. Así que vamos a repartirnos, no sé, Jimmy o Nivia, si pueden leer Hechos 5, del 3 al 4, y por último, no sé, Blanquita, yo creo que Ileana acaba de leer Hebreos 9:14. Hebreo, ok. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí no está diciendo que Dios y el Espíritu Santo son los mismos. Exacto. Porque si mientes al Espíritu Santo, estás mintiendo a Dios. Ya sí. Eso es, así que ahí vemos la igualdad. Y la parte de la eternidad del Espíritu Santo en Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis, eso es una pregunta, para que sirváis al Dios vivo. Nada, así que, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Obviamente, ¿no? La igualdad la vemos, ¿verdad? En el concepto de la, ¿verdad? La Trinidad y la eternidad del Espíritu Santo, de veras, es igual, ¿verdad? Es la eternidad de Dios. Así que esto da por concluido la parte inicial de la deidad del Espíritu Santo. Entrar algunos temas, ¿verdad? Que tal vez no estaban en el bosquejo, pero era necesario que entráramos. Sí, es ineludible. Y entonces, si quisiera regresar otra vez a la pregunta que hicimos inicialmente, ¿el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor son lo mismo? Pues la contestación es sí, obviamente sí, son lo mismo. Y pues representaciones, mejor que Ileana lo pudo haber hecho mejor, de que pudiéramos, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Las diferentes representaciones a través de todos los 800 años que hay en la Biblia descritos en historia. Y la bendición que tenemos nosotros de tener el Espíritu Santo, yo le doy gracias al Señor que tenemos esa guía. Así que Amén. es una bendición del Señor.
Sí. Yo creo que desde que el mundo se creó, el propósito de Dios, y lo aprendí fue por una, no sé si recuerdas, Ruthie, que nosotros en la iglesia estudiamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis con un libro ah, que, que se llamaba así, la Biblia, creo que era el estudio que Un librito, teníamos, sí. y dejaba muy claro desde el principio que el objetivo de toda la Biblia, era cuando Dios el Edén y estaba con Adán y Eva, el propósito de Dios era estar con el ser humano, con el hombre, estar allí, compartir, porque eso es lo que más le satisfacía. Entonces, ese propósito no ha muerto a pesar del pecado. Y entonces él va a hacer lo humanamente posible para estar cerca del ser humano. Entonces, yo veo estas figuras no estas figuras, estos Personas. Mira, ¿qué vas a decir? No quiero, sí, porque no quiero ver la pata, pero porque sí, arrastramos cosas mal aprendidas y quizás ahora es el momento de desaprender para caer en cuenta, ¿no? Pero como ese es el propósito de Dios, estar cerca de la creación, o sea, del hombre, y Él quiere cumplir eso, el Espíritu Santo ayuda a cumplir eso, porque no es que Dios y Jesucristo estén lejos, pero quizás en una manera de estar aún más presente diariamente está la figura del Espíritu Santo, que te garantiza que va a estar allí siempre, todos los días de tu vida, y lo vas a tener allí a la mano, que no es un tan distante por allá, es que no es que está aquí, lo tengo aquí porque tengo ese ayudador. Que realmente el Espíritu Santo es el que está con nosotros ahora, realmente. Exacto. Sí. Cristo fue un momento no tenemos acceso a Cristo directamente, sino a través del Espíritu Santo. Es como yo decía la semana pasada, que en algún momento de mi vida yo pensé, wow, yo hubiera querido estar en el tiempo de Jesús, caminar con él, estar pero oyéndolo. es diferente, limitado. hay cosas que tú no sabías antes. Pero yo siempre digo, yo no sé qué pero yo hubiera ahora yo estoy en el mejor tiempo, porque estoy mejor que todo el mundo en esa época. Sí, porque yo siempre me he preguntado, ¿yo qué hubiera hecho? Porque de verdad, hoy tenemos un montón de información que en ese momento no teníamos. Y había que creer, allá en esa época sí había que creer, Dios mío, o crees o no crees, pero tú no sabías, no sé, era tan difícil en esa época, era tan difícil. Es que ahora realmente el Espíritu Santo es el milagro más milagroso de Jesús. El libro ya está hecho, o sea, el manual está. Aquí no hay manera de perderse, pero allá todavía no había sido recopilado y entonces costaba un poquito más, y yo de verdad, yo admiro a todos aquellos y de un respeto profundo y admiración por aquellas personas que creyeron en esa época. Exacto. Fueron bendecidas porque entendieron y creyeron de la misma fuente. Porque el Espíritu se los reveló. Mira, por eso es que Jesús le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Mira, si entender la Trinidad es difícil, más difícil si lo pensamos bien es pensar que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Sí. Eso es más difícil de entender todavía. Un Dios tan poderoso que esté dentro de nosotros. Permitir que se manifieste es yo pienso que es el reto. Sí, es el reto. Sí, eso y yo le decía a Rupi, hablando un momentito con ella, yo le decía, yo creo que, como dice Benjamín, las cosas mal aprendidas que se han pasado a través de generación en generación son las que han hecho y hacen que la iglesia esté tan apagadita. Estancada. Exacto, porque no estamos viviendo en ese poder de la resurrección, que se leyó un texto que hablaba de eso. No estamos viviendo en ese poder y eso lo vamos a seguir viendo porque más adelante hay muchos más temas que son bien interesantes. Sí, muy cierto, sí. No podemos vivir en una iglesia histórica.
que lo que hacemos es hablar de la historia, pero la realidad es que esto es más que una historia. Esto es algo que vivimos y que Es vivo. es vivo, y eso es lo que la iglesia tiene que dejar notar ¿verdad? Al mundo, que lo que yo vivo no es una historia, es algo que yo lo tengo dentro de mí. O sea, a mí, y también hay coritos, ¿no? Y canciones que tú dices desubican a la gente, ¿no? En el concepto. Porque, pero es el mismo desconocimiento.